¿Cómo está Camino Extremo, hermanos? Gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Isaías 53. Isaías 53. Vamos a esperar a que todos lo tengan para que lo podamos ver. ¿Están listos? La charla del día de hoy se llama ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si usted tiene su devocional, está tomando notas, se llama ¿Por qué lo hizo? Muy bien, ahora sí, vamos a leer Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y si dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, por el pecado verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Bueno, Isaías 53 es una profecía acerca de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo, y esto tuvo su cumplimiento mucho tiempo después, muchísimo tiempo después. Todavía pues no había nacido el Señor Jesucristo cuando esto se escribió, pero se cumplió versículo por versículo, palabra por palabra que está escrita aquí. Se cumplió en los evangelios, cualquiera de los evangelios. Mateo lo explica un poco más detalladamente, pero se cumplió con lo que el Señor Jesús pasó en la cruz. Estas fechas estamos recordando lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros, lo que Él hizo, y vamos a ver hoy por qué lo hizo. Porque por mucho tiempo, queridos hermanos, a mí me sucedió, yo no entendí por qué el Señor Jesús había muerto. Yo no había entendido. Veía cada año, pues a veces antes de Cristo, veía uno las representaciones, tal vez películas, y yo no entendía qué tenía que ver
la muerte del Señor Jesús conmigo. ¿En qué me podía yo identificar? Pero cuando yo fui a mi encuentro, y para los que no han ido les animo a que vayan, y yo pude entender lo que había hecho Él en la cruz, eso tocó mi corazón, hermano, transformó mi corazón, cambió mi vida. Y todos los intentos de cambiar que había tenido, los esfuerzos por quitar el pecado de mi vida, ese día que yo vi lo que Jesús hizo en la cruz o entendí, ese día se transformó mi vida, ese día cambió todo eso, porque lo que Él hizo en la cruz tiene todo que ver con nosotros, tiene mucho que ver con nosotros, y ahorita lo vamos a ir viendo. Fíjense que en una ocasión escuché, leí acerca de un hombre de Dios, que no recuerdo quién es, pero un gran hombre de Dios, que estaba explicando acerca de la muerte del Señor Jesucristo, lo que Él había hecho en la cruz, sus padecimientos, y una persona que estaba ahí, que decía que era atea, estaba refutando todo lo que Él decía, y le estaba diciendo que él no podía creer que Él hubiera ido a la cruz, que Él hubiera existido y hubiera muerto y hubiera derramado su sangre, y él no lo podía creer. Y le decía, ¿por qué si Él hizo todo eso? ¿Por qué todavía en el mundo existe tanta maldad, tanto dolor? ¿Y por qué la gente vive mal? ¿Por qué si realmente Él existió? Entonces este hombre de Dios le contestó, le dijo, mira, hace mucho que nosotros conocemos el jabón porque lo hay en todas partes. Sin embargo, aunque existe el jabón, todavía hay personas que están sucias. Y le dijo, entonces las personas no son limpias porque sepan o porque simplemente exista el jabón. Si quiere usted saber lo que el jabón puede hacer, necesita aplicárselo, usarlo, y entonces verá el efecto. Y de la misma manera sucede con Jesús. Dice, no es suficiente saber de su existencia, no es suficiente saber que Él existe, no es suficiente saber, sí, ya sabemos por tradición que Él murió en la cruz. No es suficiente solamente aún cantar o predicar de Él. Nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida de pecado el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y entonces veremos sus efectos y veremos las transformaciones. Solo entonces, cuando aplicamos dosis de Jesús en nuestra vida, nosotros podemos ver un verdadero cambio en una persona. Y esa fue la contestación que le dio este hombre. Y ese hombre que refutaba todo se quedó callado. Porque es cierto, hermanos, nosotros podemos conocer de algún modo de lo que pasó en la cruz, pero no entender, no saber por qué lo hizo. Nosotros necesitamos saber por qué lo hizo y necesitamos aplicar a nuestra vida de pecado al Señor Jesucristo. Y entonces veremos tremendos cambios y vamos a ver tres cosas por qué lo hizo. Primeramente, lo hizo por amor. Lo hizo por amor, y tú puedes anotar en tus notas, por amor a mí, por amor a mí. Ahí podemos ver, lo hizo por amor a mí. También lo hizo para sanarnos, y lo hizo para perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, darnos vida eterna. Entonces vamos a ver, número 1, lo hizo por amor a mí, por amor a ti y a mí, es que Él se entregó y Él dio su vida en la cruz. Y sabes, hermano, muchas veces el diablo pone una mentira que dice, a ti nadie te ama, tú no le importas a nadie, nadie ha hecho nada por ti, tú estás solo, no tienes a nadie, todos te dejaron. Y saben, hermanos, es una mentira que el diablo usa mucho para tratar de sacarnos del amor de Dios, porque la palabra de Dios nos dice algo totalmente contrario. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, no pierdan Isaías 53, vamos a dejarlo ahí y vamos a ver Juan, por favor, Juan 3:16. Juan 3:16, todos lo hemos leído, lo conocemos, pero vamos a volverlo a leer
en nuestra Biblia. Vamos a leerlo todos juntos. Juan 3:16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces he aquí una de las razones por lo cual Él lo hizo, porque Él subió a la cruz por amor. Aquí nos dice la palabra, de tal manera, resalta la intensidad. Esa palabra, de tal manera, resalta la intensidad, lo fuerte, lo grande del amor. De tal manera, o sea, no hay otra forma como explicarlo. De tal forma el Señor te amó, y ahí tú puedes cambiar esa palabra de mundo por tu nombre. De tal manera me amó Dios a mí, Norma, que ha dado a su Hijo unigénito. Tú pon tu nombre ahí, hermano, para que yo sí creo en Él, no me pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor te amó a ti y me amó a mí de tal forma que estuvo dispuesto a dar lo más precioso, su Hijo amado. Él decidió amarnos, Él eligió, Él determinó amarte a ti y amarme a mí, no por algo que hayamos hecho bien, porque realmente nosotros, dice la Biblia, todos éramos pecadores. La Biblia dice en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, estando en una condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Entonces Él nos amó no estando en una condición, estando en una condición de pecado mala. Y Dios no nos ama porque nosotros hagamos algo. Dios nos ama porque Él es amor, porque esa es su naturaleza, no por algo que nosotros hayamos hecho. Él manifestó su amor enviando a su Hijo amado. Su Hijo renunció a sus derechos en beneficio de nosotros. Es un amor tan grande que el Señor Jesucristo mismo lo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Nosotros no éramos sus amigos. La Biblia dice en Romanos que éramos enemigos de Dios. Y en esa condición de enemigos, en esa condición sucia, de pecado, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, no hay uno que sea justo. Y estando en esa condición, nos amó. Y uno se pregunta, hermano, ¿cómo pudo Dios amar a una persona como tú y como yo? ¿Cómo Dios pudo amar a una persona siendo una persona mentirosa, siendo un adúltero o una adúltera, siendo una persona pues asesina, porque a lo mejor por los abortos que se cometieron, siendo una persona alcohólica, drogadicta? ¿Cómo Dios pudo amar a un delincuente, a un vicioso como tú y como yo? ¿Cómo Dios nos pudo amar en esa condición? No lo podemos entender, hermanos, es algo que se sale de nuestro entendimiento. Porque a veces nosotros como seres humanos amamos a los que nos aman, pero Dios no es así. Dios nos amó cuando nosotros no lo amábamos, cuando nosotros a lo mejor lo rechazábamos, porque dice la palabra de Dios ahí, regresando a Isaías 53, que fue menospreciado y no lo estimamos, versículo 3. Porque muchas veces ni lo menospreciamos y Él aún así nos amó. ¿Cuántas veces lo rechazamos y Él aún así nos amó? Usted, los que tengan hijos o un ser muy querido, sobre todo sus hijos, observe a sus hijos, hermano. Sobre todo si usted tiene bebés, observe a su bebé. Y usted hágase esta pregunta: ¿estaría dispuesto a entregar a mi bebé a muerte de la peor forma por un mentiroso? ¿Por una persona que está a lo mejor acá afuera en la esquina drogándose? ¿Por una persona que le quitó la vida a otra? ¿Estaría yo dispuesto a entregar a mi hijo, a mi hija, por una persona como ella? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Tal vez no. Pero eso fue lo que
Dios hizo por usted y por mí: entregar a su hijo, a su precioso hijo, por ti y por mí. Entonces, hermano, usted recuerde esto cuando el diablo venga a decirle: tú no vales nada, tú estás solo, tú no mereces nada, nadie ha hecho por ti nada. Mentira. De tal manera me amó Dios que dio todo, que dio a su hijo por mí. Él lo hizo todo. Él ha hecho algo impresionante por ti y por mí. Nadie más lo ha hecho más que Él. Él lo hizo por amor, porque nos ama, hermano. Y eso nos debe de llenar nuestro corazón de alegría. Saber que tenemos a nuestro Padre que nos ama y que estuvo dispuesto a dar todo, a hacer todo por ti y por mí. Eso nos debe llenar nuestro corazón de alegría. Número 2, hermanos, ¿por qué lo hizo? Por darme sanidad. Por darme sanidad. Nosotros podemos leer aquí en Isaías 53:4. ¿Lo tiene ahí en su Biblia, hermano? Dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué preciosa promesa de Dios para nuestras vidas. Él dice también, si leemos en el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para darnos sanidad, para que tengamos sanidad. Y la sanidad no solamente se refiere al cuerpo. La sanidad puede ser en el alma, donde hay heridas. La sanidad es en el cuerpo también, si hay enfermedades. Porque la palabra de Dios enseña aquí en Isaías 53 que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice: ciertamente, o sea, esto es verdad, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Fueron nuestras enfermedades las que Él llevó sobre su cuerpo en la cruz. Y Él fue el que pagó con dolor, con quebranto, con azotes. Lo que Él padeció fue para llevar toda la enfermedad, para llevar todos nuestros dolores. Porque aquí dice: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cualquier dolor que usted haya experimentado o que esté experimentado, Él lo llevó, Él lo pagó en la cruz por usted y por mí. Él lo pagó. Ese precio ya se pagó. Y saben, queridos hermanos, Dios no manda el dolor o la enfermedad a sus hijos. En alguna ocasión me tocó escuchar a una persona que dijo: bueno, pues si Dios me mandó este cáncer, pues esa es su voluntad y pues yo la acepto. Mentira, hermanos, mentira. Dios no manda el dolor porque Él no la puede mandar, porque Él pagó. Él vino a pagar ese dolor. Él no puede enviar, o Dios no creó a sus hijos para que vivamos en enfermedad. Dios creó a sus hijos para que vivamos con plenitud de vida y no para que muramos. Dios no es un Dios de muertos, no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Si nosotros, hermanos, cuando tenemos algo, lo cuidamos. Si usted tiene pues no sé, una propiedad, un auto, alguna pertenencia, usted la cuida y la protege. ¿Cuánto más Dios va a cuidar su propiedad que le costó su sangre? Usted y yo somos propiedad de Cristo. Estamos sellados, tenemos un sello que dice propiedad de Cristo, pagado con la sangre de Cristo. ¿Cuánto más Dios no nos va a cuidar, hermano? Nosotros podemos estar totalmente seguros que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a proteger, porque le hemos costado un precio altísimo. La sangre, le hemos costado demasiado, la sangre de su Hijo. Por eso él en una ocasión le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a los sanos, porque ahí los fariseos lo criticaban y le decían que por qué comía con pecadores. Y entonces él decía: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
Yo he venido a los que están enfermos. Saben, hermanos, esas palabras de verdad que nos deben traspasar el corazón, porque Él vino a nuestra necesidad. Él vino a sanarnos. Y la Biblia dice que en Él estaba el poder para sanar. Él tenía ese poder para restaurar, y Él recorría lugares sanando a todos los que estaban enfermos, dice la palabra de Dios. Así que el mismo Señor Jesucristo que recorría ciudades sanando es el que está hoy aquí para sanarnos. Alguien diga amén, hermanos. Sí. Porque Él está aquí para sanarnos. Y Él conoce el sufrimiento, Él sabe lo que es vivir en dolor, en estar en angustia. Porque la palabra de Dios nos enseña que Él dijo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fue su primera predicación. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él puede sanar el quebranto del cuerpo, pero también el corazón, el alma, hermanos. Él conoce el sufrimiento, sabe que hay mucho dolor en esta tierra, pero Él vino para sanarnos de todos los dolores que podamos padecer. ¿Y saben cuáles fueron sus dolores, sus quebrantos que sanaron nuestras heridas? Vamos a ver Mateo 26, por favor. Mateo 26, en el versículo 36. Vamos a ver todos los quebrantos y dolores que pasó el Señor Jesucristo. Mateo 26 nos dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Y a qué, hermanos? A angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahí podemos ver cómo empieza una agonía. Dice que Él estaba triste, angustiado. Si hay alguien que conoce el dolor, el sufrimiento, es el Señor Jesús. Si con alguien tú y yo nos podemos identificar, y con el único que nos podemos identificar, es con el Señor Jesucristo. Porque Él sabe lo que es pasar por la tristeza, por la angustia. Y si el día de hoy tú te encuentras aquí con un dolor en tu corazón, con una angustia, Él la entiende. Solamente tienes que llevar ese dolor a los pies de Cristo. Si tú llevas ese dolor a los pies de Cristo, Dios lo va a usar para hacer un milagro, y va a ser un testimonio tremendo del poder de Dios en tu vida. Si ese dolor se lo lleva uno a Satanás, el diablo lo va a usar para destruirnos. Pero si el dolor lo llevamos a la cruz, ese dolor se va a convertir en un milagro, en una transformación que va a mostrar el poder de Dios, que va a traer sanidad a nuestras vidas. Y fíjense, ahí dice que el Señor estaba triste y angustiado, y Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. No porque iba a pasar la cruz, sino porque iba Él a llevar el pecado de todos nosotros. Y Él estaba solo, pidió ayuda a sus discípulos que le oraran, y lo dejaron solo. Él entiende cuando a lo mejor tú has necesitado ayuda y te han dejado solo, te han dejado sola. Él sabe lo que es eso. Sabe pasar noches de angustia y de dolor, cuando tú estás con una angustia que no puedes dormir, con un dolor atravesado en tu corazón, con una desesperación. Él sabe, pero tenemos que recurrir a Él. Tenemos que llevar ese dolor a Él. Y Él estaba triste. Además, hermanos, más adelante, casi al final de la crucifixión, el Señor Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo una separación de el Señor Jesús con su Padre, porque Él estaba cargando nuestro pecado. Y esa separación traspasó. Él enmudeció. Isaías 53 dice que Él enmudeció y no abrió su boca, y se quedó callado cuando lo acusaron, se quedó callado cuando lo golpearon. Pero cuando hubo esa separación en la cruz, cuando Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Él no se quedó callado. Él sabe lo que es estar lejos de Dios. Es la muerte, hermanos. Y por eso Él se puede identificar. Vamos le pueden poner también una señal a Mateo. Vamos a ver lo que dice el Salmo 147:3.
147:3, lo voy a leer en lo que llegan ahí. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sabes, hermanos, estas palabras para mí en este tiempo han sido una medicina. Porque a veces, hermano, aunque tenemos un Dios todopoderoso, se sigue viviendo, y hay gente que sigue viviendo con mucho dolor en su corazón, cuando tenemos una salida en el Señor Jesucristo para el dolor. Porque Él dice que Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Hay en tu corazón algún quebranto, hermano? ¿Hay en tu corazón algún dolor? Hay solución en el sacrificio del Señor Jesús. Hay solución, hay sanidad en Él. Él puede sanar el dolor, el corazón. Él es el médico de los corazones quebrantados, porque Él derramó su sangre sobre tus heridas y sobre mis heridas. Su cuerpo fue partido para que nosotros pudiéramos tener esa sanidad. Regresando ahí a Mateo, ¿sí le pusieron una señal? Mateo 27. Fíjense que ahí estando el Señor Jesús ante el concilio, Mateo 26:67, dice: entonces le escupieron en el rostro. ¿En dónde le escupieron al Señor Jesús? En el rostro. Y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y nosotros podemos ver todo lo que dice Isaías 53:2, que no había parecer en él ni hermosura. ¿Por qué? Porque le dieron de puñetazos, le abofetearon. Los puñetazos es con el puño cerrado, la bofetada es con la mano extendida. Le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos, lo abofetearon. Por eso dice Isaías 53: no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos sin atractivo. Su rostro fue desfigurado a golpes. ¿Para qué, hermano? Para que tú y yo tengamos sanidad. Por eso su rostro fue golpeado. Dice también aquí Mateo, si le buscamos por favor el versículo 25, Mateo 27:25, dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Queridos hermanos, aquí nos explica con toda claridad lo que dice Isaías 53, que era un varón de dolores, experimentado en quebranto, que sufrió nuestros dolores, que nosotros le tuvimos por azotado de Dios y herido. Eso leímos en Isaías 53, versículo 4, azotado. Y saben, hermanos, él aquí dice que recibió unos azotes. Los azotes que daban los romanos. Recordemos que en ese tiempo el imperio romano pues era un imperio. Sus soldados eran soldados entrenados para la guerra, para matar. Y eran unos soldados pues que golpeaban, que lastimaban tremendamente. Ellos no estaban jugando. Tenían un látigo que era de cuero con puntas de hueso y de metal. Cuando ese látigo tiraban el golpe sobre la espalda del Señor Jesucristo, el látigo se encajaba en la piel de su espalda, y al momento de que jalaban el látigo se venían trozos de piel con sangre, ensangrentado, que caían a tierra. Y toda su espalda todo su cuerpo fue hecho una
sola llaga. Dice la Biblia en Isaías 53, tú lo puedes ver ahí donde pusiste la marca, dice: por su llaga, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo, de los golpes tan tremendos que le dieron, quedó una sola llaga, todo su espalda, todo. ¿Sabes, hermano? Ese látigo, ese golpe, uno de esos azotes sanó el cáncer, uno de esos azotes sanó la artritis, uno de esos azotes sanó los tumores, la enfermedad que usted quiera, hermanos. Alguno de esos azotes pagó el precio de la enfermedad que pudiéramos hoy tener, y por eso nosotros tenemos que tomar esta promesa de Dios: por su llaga soy curado. Y usted lo tiene que creer. Y sabe, hermano, yo le quiero decir que en algún tiempo yo pasé enfermedad. Fue un tiempo de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y a veces hasta de humillación para las filas de las medicinas para tomar una consulta. A veces escasez para pagar las medicinas. Y sabes, hermano, en esas necesidades estuve yo viendo pues varias opiniones y revisándome, y pues no sanaba. A mí me habían extraído una muela y estaba infectada, y se me hizo un absceso de pus, o sea, una bolsa de pus, toda en esta parte de mi cuello hacia la parte de atrás. Entonces, cuando yo llegué con el doctor, él me dijo que me iba a quedar internada. Yo pues fui sola, pero de veras que Dios es nuestro sanador, porque pone a los médicos, pone los recursos para que uno pueda sanar. Y yo llegué pues muy mal al hospital, y entonces el doctor me dijo: llame a un familiar porque usted se va a quedar hospitalizada. Y en ese momento pues yo no tenía a nadie que pudiera ir. Ya como fuera, gracias a Dios, llegó mi hermana, que pidió permiso en su trabajo, llegó y entró con el doctor al consultorio en ese momento, y a mí me subieron a un piso, me hospitalizaron. Yo nunca me imaginé que iba a estar ahí, ni que estaba tan grave. Y pasó, cuando yo sané, estuve hospitalizada un tiempo. Cuando yo sané, yo me enteré que el doctor le dijo a mi hermana: mire, su hermana está en una situación muy grave y se puede morir en cualquier momento, porque la infección que tiene es tan fuerte que en cualquier momento se va al cerebro, se va a la sangre y su hermana muere. Yo no le puedo garantizar nada por su hermana, así que pues prepárese para, pues casi para recibir a su hermana, no si se muere. O sea, yo no supe eso, porque pues a mí me subieron al piso, obviamente no me dijeron, solamente me atendieron, me hicieron unas curaciones muy dolorosas. Y con el paso de los días, y de verdad fue impresionante, porque el doctor iba a verme, aunque no le tocara ir a verme, iba exclusivamente a verme al hospital para ver cómo iba evolucionando. Y la verdad, hermanos, eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y con el tiempo, con la atención y con la hermosa sanidad del Señor, yo sané. Y hoy estoy aquí porque Dios es nuestro sanador. Amén. Y Dios lo puede sanar a usted, hermano, porque uno de esos azotes sanó cualquier enfermedad que usted pueda nombrar o pensar en este momento. Dios a mí me sanó. Y no solamente esa vez, pasó un tiempo y volví a enfermar. Fui a ver también varias doctores, doctoras. Pues en la desesperación, hermano, uno hace de todo, va a todos lados. Y en una de esas me dijeron: ¿sabe qué? Usted pues necesita una cirugía. Lo que usted tiene no se quita con medicina, tiene que ser una cirugía. Y pues estos son los riesgos, y ya le presentan a uno todo el panorama. Y pues obviamente no es una noticia que uno está esperando recibir. Y pues yo me senté ahí, así como que me desvanecí en la silla ahí. Y entonces al verme la doctora me dijo: bueno, mire, pero yo le puedo recomendar una persona pues que es un brujo que la puede sanar. Y saben, hermanos, en ese momento vino a mi corazón las palabras que yo tenía un poco en la iglesia, pero lo poco que había recordado, que había aprendido en mi encuentro, que Dios que por su llaga somos curados.
Y en ese momento en mi corazón entró un fuego, una fe. Yo le dije a la doctora, con todo respeto, ¿verdad? Porque la doctora no conoce de Dios, no conocía de Dios. Pero con todo respeto le dije, mire, sabe que yo creo en un Dios que sana. Y yo predico un Dios que sana. En ese tiempo ya predicaba de la palabra. Decía, yo predico un Dios que sana. Y yo creo que Él me puede sanar. Porque su palabra dice que por su llaga soy curada. Y yo sé que Él me va a sanar. ¿Y saben qué pasó? Él me sanó. Él me sanó. Una vez más, yo llegué muy grave al hospital. Sí, muy, muy grave. Pero Dios puso a las personas el dinero y puso todo para que yo pudiera sanar. Y por eso, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque Él sana y Él te puede sanar. Cualquier dolor, hermano, cualquier dolor, Él te puede sanar, hermano. Él te puede sanar cualquier dolencia física del alma, del corazón. Él puede sanar. Y así como sanó nuestros dolores a los que ya fueron a un encuentro, a un reencuentro, sanó nuestra alma, el dolor, el quebranto de nuestro corazón por los azotes que Él llevó, por la corona de espinas que dice aquí que pusieron sobre su cabeza. Y dice que tomaban una caña y golpeaban su cabeza. Una de esas espinas canceló nuestra mente sucia que traíamos. Él llevó la corona para que nuestros pensamientos fueran esos pensamientos de dolor, de tristeza, de recuerdo, esos recuerdos dolorosos pudieran sanarse. Esa mente que planeó el pecado, que planeó hacer mal, que planeó un daño, pudiera ser perdonado. Él la pagó en su cabeza y con un dolor tremendo porque golpeaban con una caña su cabeza. Y Él recibió todo ese dolor para que tú y yo pudiéramos ser sanos y tuviéramos un cuerpo sano, una mente sana, un corazón sano. Y podamos tener una vida en plenitud, sin dolor, sin tristezas, sin angustias. Él se llevó el cáncer, la artritis, todo lo canceló en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. La canceló ahí. Diabetes, todo, la que tú quieras, porque por su llaga somos curados. Si Él me sanó a mí, Él te puede sanar a ti, porque tenemos el mismo Padre Celestial y Él es el que opera la sanidad, hermanos. Él limpió nuestra mente. Él llevó unos clavos en sus manos y llevó unos clavos en sus pies. ¿Por qué llevó sus clavos? Porque nuestras manos han hecho lo malo, hermanos. Y por eso Él canceló toda esa maldad, pagó el pecado que han hecho nuestras manos, la pagó llevando unos tremendos clavos en sus manos, unos tremendos clavos en sus pies, porque nuestros pies han corrido al mal. Hemos estado donde no hemos tenido que estar. Nuestros pies han corrido presurosos al mal y Él pagó todo lo que nuestros pies han hecho, los limpió clavando cuando clavaron ese clavo, derramando sangre en sus pies, en sus manos, en su cabeza, en todo su cuerpo. Pagó todo eso que nosotros hemos hecho, hermanos, para limpiar nuestras manos. Si hoy usted y yo podemos levantar nuestras manos al Dios, es porque las ha limpiado, porque Él ha llevado nuestros dolores y Él ha sufrido nuestros dolores. Hermanos, si usted tiene algún dolor, como Él lo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Hoy usted tiene que llevar ese dolor a los pies de Cristo. Cada Santa Cena, nosotros hemos visto ahí en 1 Corintios 11 que dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y nosotros tomamos esa galleta que simboliza el cuerpo y la machacamos con nuestros dientes, porque literalmente representa que el cuerpo del Señor Jesucristo fue partido. A veces nada más lo leemos, pero tenemos que entender que fue partido totalmente desde la cabeza hasta sus pies. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para darnos sanidad. Fíjense que dice ahí Isaías 52, en el versículo 14. Dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído.
A lo mejor nosotros no habíamos entendido y lo que escuchábamos de Jesús, pero ahora con lo que explica Isaías 53 podemos entender. Dice que él, de tal manera fue desfigurado su parecer y su hermosura. Él quedó totalmente desfigurado de su parecer. Aquí lo dice también nuevamente en Isaías 53, 2 dice: no hay parecer en él ni hermosura, porque fue totalmente machacado, molido por ti y por mí. Y por último, hermanos, punto número 3. ¿Por qué lo hizo? Para pagar por mis pecados y reconciliarme con Dios. Para pagar por mis pecados. No hay ninguno en este lugar que no haya pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin el sacrificio del Señor Jesucristo, nos esperaba una horrenda muerte eterna. Aquí en esta tierra y después de esta tierra una muerte eterna. No tendríamos salida. Pero el Señor Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice aquí Isaías 53 también, que versículo 6, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros Jehová lo cargó en él. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el precio el rescate de nuestras vidas fue esa preciosa sangre del Señor Jesucristo derramada. Cuando una persona peca, se convierte en un esclavo con cadenas en sus manos, cadenas en sus pies, que no puede salir. ¿Cuántas veces, hermanos, sin Dios tratamos de dejar algún pecado y no podíamos? Y es más, hasta el día de hoy todavía hay gente que piensa que no puede dejar un pecado, pero sí se puede dejar el pecado porque Cristo lo pagó en la cruz. Hermano, usted tiene que desechar esa mentira de Satanás que no puede salir. Sí puede salir, porque Cristo lo pagó. Solamente tenemos que recurrir a Él y pedirle: Señor Jesús, rompe esas cadenas de pecado que me atan, rompe esos grilletes de pecado, porque Jesús llevó en su cuerpo todo nuestro pecado, cual sea el que tú y yo hayamos hecho. Dios lo cargó en Jesús. Dios tomó nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y tú y yo teníamos que morir y pasar una eternidad en el infierno, pero Jesús, al morir, pagó el pecado y nos dio la oportunidad, venció a la muerte para que nosotros podamos pasar una eternidad junto a Él y no pasemos una eternidad en el infierno. Él fue condenado en nuestro lugar. Él fue castigado por nuestros pecados. Él fue totalmente molido. Dice que fuimos comprados por sangre. Quisiera que viéramos, por favor, Primera de Pedro. Sí. Primera de Pedro. Vamos a ver lo que leímos al principio de la reunión. Primera de Pedro es 1:18, por favor. Primera de Pedro 1:18. Dice ahí: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la, ¿qué, hermanos? Sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros tenemos una sangre común contaminada, pero la sangre preciosa, porque es preciosa la sangre de Cristo. La sangre de Jesús es preciosa porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Porque es preciosa porque perdona todos nuestros pecados. Es preciosa porque nos salvó. Es preciosa porque nos redimió, porque nos rescató. Fue el pago del rescate que nosotros necesitábamos para salir del pecado.
Nadie puede librarse del pecado. Solamente Cristo puede romper esas cadenas de pecado, porque Él pagó con su sangre. Su sangre nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios dice en primera de Juan 1:9: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es su sangre la que nos dio el acceso a la presencia de Dios sin intermediarios. Porque la Biblia dice que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo se rasgó. En ese lugar nadie podía entrar más que un hombre, que es el sumo sacerdote. Una vez al año entraba a ese lugar haciendo unos sacrificios, y ponían el cordero, el animal, y ponía el sacerdote sus manos sobre ese animal y cargaba en ese animal los pecados de todo el pueblo. Pero nadie tenía acceso a Dios, nadie podía entrar. Como ahorita nosotros podemos orar, levantar nuestras manos, eso lo podemos hacer por la sangre de Cristo, porque esa sangre limpió nuestro pecado, se vertió sobre ese pecado de adulterio, se vertió sobre ese alcoholismo, se vertió sobre esa mentira. Esa sangre se derramó para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios y entrar a su presencia, y usted pudiera experimentar, y yo, la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí han experimentado su presencia? La experimentamos por medio de la sangre de Cristo. No hay otra manera de poder experimentar su presencia sin la preciosa sangre que nos dio el perdón de pecados, que nos dio paz. Cuando una persona es perdonada de sus pecados por Dios, entra una paz en el corazón. Nos sentimos libres. Ya no vivimos con culpa de todo lo que hicimos, de lo que hayamos cometido, porque esa sangre nos limpia. ¿Y saben cómo sabemos que esto es real? Porque el poder de esa sangre es visible cuando se hace esa limpieza interna. Se manifiesta con un nuevo nacimiento, y esa persona que recurre a la sangre de Cristo empieza a tener cambios, hace cambios en su vida, deja su pecado, deja su manera de vivir contraria a Dios, y empieza a tener una vida transformada, una vida feliz, una vida llena de bendiciones, un matrimonio feliz, una vida en plenitud. En eso podemos ver el poder de la sangre de Cristo, que nos perdonó. Esa sangre que nos perdonó, esa sangre que se derramó por nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos esa sangre. Sea usted, hermano, un profesionista titulado, o sea usted un borracho, un mentiroso, todos necesitamos esa sangre. Todos necesitamos esa reconciliación que hizo Jesús a través de su sangre. Miren, vamos a ver ahí en Hebreos, hacia atrás tantito, estábamos en primera de Pedro, en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué, hermanos? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos podemos acercar confiadamente, porque dice aquí que por la sangre del Señor Jesucristo Él nos abrió un camino para acercarnos, y dice que fue a través de su carne, de todo lo que Él padeció, de todo lo que Él hizo, hermanos. Hermanos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. La Biblia dice que el pecado del mundo, pero el mundo somos usted y yo, que venimos a Cristo, y ese es el que viene a Cristo, el que le pide ese perdón y que su sangre lo limpie de todo pecado. El Señor lo perdona, hermanos. Si usted está hoy aquí por primera vez y usted puede decir: es que yo he cometido tantas cosas o he hecho tantas cosas, quiero decirle que en Jesús hay perdón para sus pecados, que Jesús lo puede sanar,
que Jesús lo amó, que Jesús lo sanó y que Él lo puede perdonar, para que usted pase una eternidad junto a Él. Y la eternidad empieza en esta tierra. En esta tierra es donde empezamos la eternidad con Jesús. Tómese de ese sacrificio, hermanos. Es lo más impresionante. El Señor Jesús terminó diciendo, vamos a verlo ahí en Juan 19, por favor, por último. Después de todos los padecimientos de la cruz, en Juan 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra de consumado es significa hecho está. Todo lo que tenía que hacer por ti, todo lo que tenía que hacer porque tú tuvieras sanidad, porque tú tuvieras perdón de pecados y vida eterna, está hecho. Hecho está. Esta es una exclamación de victoria en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. Está llevado a su fin, completa, perfecta la obra para tu salvación y mi salvación. Y por eso, hermanos, porque Él venció en la cruz, tenemos la certeza que Él puede vencer el pecado en su vida, la enfermedad, el dolor. Y usted puede tener una vida plena. Tenemos que llevar nuestros dolores, nuestros pecados a la cruz del Calvario. Él venció a la muerte, Él venció el pecado. Vamos a ver por último una fotografía, unas fotografías, por favor, si las pueden pasar. El Señor nos regaló a mi hermana y a mí, el Señor, porque Él da todas las cosas, el poder ir a Israel. Y yo tomé estas dos fotografías que vamos a ver en un lugar. Esta fotografía, a ver si se alcanza a ver. ¿La ven? Esta es la tumba más famosa en el mundo. Es la tumba del Señor, donde pusieron el cuerpo del Señor Jesucristo. Usted puede ver que está en las escaleras, hay como un riel donde corrieron la piedra. Tiene una puerta bien chiquita. Se ve cómo era de grande la piedra. Y dentro de esa tumba, cuando usted cruza esa puerta, en esa puerta hay un letrero que dice: no está aquí, ha resucitado. Él resucitó. Él venció el pecado, el dolor, la muerte, para que usted y yo podamos salir del dolor, de la enfermedad, del pecado. Y adentro, cuando usted cruza esa puerta, esto es lo que hay adentro. Nada. Solo es piedra, porque ahí no está el Señor Jesús. Porque el Señor está cerca de los que le invocan, los que de verdad le invocan de corazón, para pedir el perdón de sus pecados, para pedir la sanidad. Él está cerca. Él no se quedó ahí para estar hoy aquí contigo y conmigo. Él venció a la muerte en la cruz y resucitó al tercer día y se levantó de los muertos, y Él vive. Amén. Él no está ahí, Él resucitó. Incline ahí su rostro, hermano. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú resucitaste. Señor, nuestro corazón está muy agradecido contigo. Señor, gracias por darnos tantísimo amor, Señor. Gracias por derramar tu amor sobre nuestros corazones, Señor. Porque tu palabra dice que me amaste siendo un pecador. Me amaste de tal manera, Señor. Tú eres el único que ha hecho algo tan impresionante por mí, Señor. Tú me amaste de tal manera, de tal forma, indescriptiblemente, Señor, me amaste a una pecadora como yo, a un pecador como yo, Señor, que estaba en alcoholismo, que estaba en vicios, que estaba en robos, que estaba en tantas cosas. Me amaste a mí, Señor. Me amaste, Señor, con todo tu corazón. Me amaste, Señor, con todas tus fuerzas, Padre. Y diste lo más precioso, la vida del Señor Jesucristo,
con todo su ser, con toda su sangre derramada en la cruz. Esa sangre, ese dolor, pagó mis dolores. Tú fuiste herido por mi causa, tú fuiste molido por mi causa. Tú fuiste, Señor, quien me dio la sanidad. Por tu llaga soy curado. Y hoy puedo creer, Señor, que cualquier dolor, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea la herida, tú eres la medicina que sana, Señor. Tú eres el que da la sanidad. Porque yo lo he experimentado, Señor. Tú has sanado mi alma del dolor. Tú has sanado, Señor. Y si aún hay aquí personas con dolor en su corazón, hoy puedas tú pasar tu mano, Señor, vertir tu sangre sobre las heridas, que sean la medicina, Señor. Porque tú la pagaste con tu cuerpo, con tu sangre, Señor. Pagaste esa medicina, Señor, para que nosotros hoy tuviéramos sanidad. Y hoy yo pongo mi mano, Señor, en ese dolor del cuerpo. Y yo declaro, Señor, que tu sacrificio es suficiente y que uno de esos azotes pagó esta enfermedad. Y yo hoy cancelo y llevo a la cruz toda esta enfermedad. Y mencione ahí, hermano, póngase en pie, mencione el nombre de esa enfermedad. Si usted trae algún dolor en su corazón, en su alma, lleve ese dolor a los pies de Cristo. Lleve toda esa angustia, toda esa aflicción, toda esa necesidad. Llevémosla a los pies de Cristo. Y dile: Señor, tú llevaste una corona de espinas para sanar cualquier dolor de mi cabeza, cualquier pensamiento, cualquier recuerdo doloroso. Señor, llévatelo, Señor. Hoy lo entrego aquí a los pies. Platíquele al Señor su dolor, platíquele lo que le duele, si es en su alma, si es en su corazón donde hay heridas. Cuénteselas al Señor, porque Él no está en la tumba. Él está aquí hoy para sanarle. Él está aquí hoy para darle libertad, para darnos sanidad. Y hoy lo creo, Señor Jesucristo. Tú estás aquí para sanar este dolor. Y hoy pongo mi mano aquí. Yo declaro que soy sano de toda enfermedad, de toda gastritis, de todo cáncer, de todo tumor. Hoy declaro que yo soy sana en el nombre de Jesús. De todo dolor de huesos en el nombre de Jesús. De todo metabolismo lento en el nombre de Jesús. Yo declaro que soy sano, soy sana. Por su llaga soy curado. Crea la promesa, hermano. Tome esa promesa. Por tu llaga, Señor, por lo que tú pagaste, porque tu palabra dice que tú sufriste nuestros dolores. Por tu llaga soy curado, Señor. Y yo hoy lo creo en el nombre de Jesús, que soy curada por tu llaga, que soy curado, que soy sano en mi corazón, que soy sana en mi corazón. Mi corazón es sano de toda herida. Tú viertes tu sangre sobre mis heridas y tú las sanas, Señor, en el nombre de Jesús. Lo creo en esta tarde, yo lo creo en el nombre de Jesús, Padre. Y en el nombre de Jesús te doy también muchas gracias, Señor. Y yo llevo todos mis pecados a la cruz, Señor, porque yo sé que fueron pagados y limpiados con tu sangre, hermano. Y si usted está en algún pecado que no ha podido dejar, llévelo a la cruz de Cristo. Llévelo, dígale al Señor, dígale con sus palabras cuál es ese pecado. Y dile: Señor, yo creo lo que tú hiciste en esa cruz. Creo que tú fuiste herido, que toda tu sangre corrió para limpiar todo este pecado, toda esta suciedad en mi vida. Límpiame, Señor, límpiame, santifícame en mis manos, en mis pies. Tú pagaste y la sangre corrió para que esos pecados fueran perdonados. Límpiame, Señor, límpiame en el nombre de Jesús. Hoy exaltamos tu nombre, Señor. Aceptamos ese sacrificio en nuestras vidas, Señor. Aceptamos ese sacrificio sobre nuestros pecados, Señor. Todos son perdonados, todos, Señor, somos libres por tu sangre, Señor. Y yo hoy creo, Señor, que yo puedo dejar el pecado, yo puedo salir, Señor, y no pisotear tu sangre. No pisotearé tu sangre, Señor, con mi pecado, porque es una sangre preciosa que ha transformado mi vida. Y yo hoy, Señor, te doy toda la honra, Señor, toda la gloria, todo el honor por esa sangre preciosa derramada en la cruz. Señor, nosotros te amamos, Señor. Gracias, Señor, porque no hay condenación, porque no hay enfermedad para los que están en Cristo Jesús.
En el nombre de Jesús, Señor, somos sanos, somos perdonados. En el nombre de Jesús, Señor, somos nueva criatura, Señor. Todo por lo que tú hiciste en la cruz. Te amamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Recibe la gloria, Señor. Este es el fruto de la aflicción. Todos tus hijos y tus hijas que estamos hoy aquí, Señor, somos ese fruto de tu aflicción, Señor. Gracias, Señor, por poner tu vida, tus lágrimas, tu dolor, tu sangre, todo por mí, Señor, por amor a mí. Gracias, hónrelo, hermano, exáltelo a Él. Él es ese héroe de héroes que dio su vida por usted y por mí. Gracias, Señor, muchas gracias. Recibe la gloria, la honra, Señor, para ti, por todo lo que tú hiciste, Señor, en esa cruz y lo que aún sigues haciendo por nosotros. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.